familia, buenos días queridos alumnos. Aquí dándole lucha tanto al celular como a la conectividad. Muy bien, estamos en el repaso de geometría para el quinto año de secundaria, ¿no? Vamos a comenzar y a ir concisamente a lo que se quiere. Bueno, en esta figura me dan una estructura donde me piden el ángulo X y me dan en el vértice A y en el vértice C tenemos 3X, ¿no? Listo. Entonces, observamos que ATO, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como O es centro, entonces vamos a trazar nosotros nuestro radio. Y ustedes saben que la longitud de radio se calcula por parte de la circunferencia, es lo mismo. Entonces se forma el triángulo ATO que es isósceles. Luego, ¿sí? Y como es isósceles, los ángulos son iguales. Si el ángulo es X, el ángulo que está en el vértice T también es X. Ahora, por ángulo externo, ¿no? La suma de los dos internos se da el externo. X más X me da 2X. Ya está. Ya tenemos el ángulo 2X ahí. Hasta ahí perfecto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, luego, en el triángulo OTC, me doy cuenta que es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, entonces 2X más 3X es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo los ángulos agudos tienen que sumar 90 grados. Es decir, el ángulo 2X y el ángulo 3X tienen que sumar 90. 2X más 3X, 5X, igual a 90 grados. Igual a 90 grados. Por lo tanto, X vale 18. Ojo, ahí está. Había una fe de ratas, así que tenemos que visualizar. El ángulo es 18 porque es 90, ¿no? 5X es igual a 90, estamos ya diciendo la corrección. Por lo tanto, X vale 18 grados, ¿sí? Muy bien, eso lo vamos a corregir, ¿sí? X es igual a 18 porque en vez de 50 es 90. Muy bien, vamos al siguiente. El radio, ahí que aparece, no es raíz de 3, sino es 13. Entonces tenemos que corregir esa parte, ¿sí? Ojo, es parte del gráfico mismo que está en el libro. Entonces, me dicen que AB es 24. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a desglosar toda la operación para que se dan cuenta ustedes. A ver, en primer lugar, tenemos que hacer Pitágoras. ¿Cómo así? A ver, yo trazo el radio desde O hacia B. Ustedes saben que el radio es igual en cualquier... La longitud es igual en cualquier parte. De O hacia B trazo el radio y de O hacia M también trazo el radio. Pero vamos a darnos cuenta que tenemos un triángulo de lados Y, 12 y 13. Ahora, ese triángulo es rectángulo. ¿Por qué razón? Porque el radio al pasar por el punto medio de AB, entonces va a formar 90 grados, ¿no? Va a formar 90 grados. Entonces, de formar 90 grados tendría Y, 12, 13. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos lo siguiente. 13 al cuadrado es igual a Y al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, Y cuadrado es igual a ¿cuánto? 169 menos 144. Lo que hemos hecho es Pitágoras, ¿no? 13 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado es 144, restamos me da 25, el cuadrado pasa como raíz y Y me da 5. Luego reemplazamos. ¿Cómo así? OM también es radio, lo habíamos dicho, ¿no? Si OB es radio, OM también es radio. Por lo tanto, X más Y es igual a 13. Pero Y vale 5, ¿no? Y vale 5. Por lo tanto, X vale 8. ¿Por qué razón? X más Y es igual a 13. Y vale 5. Pasa a restar. 13 menos 5 me da 8. Listo. Todo concreto. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos la misma estructura y miren lo que tenemos. Tenemos el triángulo, me están pidiendo PA. A ver, vamos a desglosar toda la operación. Vamos a desglosar toda la operación, ¿sí? Vamos a desglosar toda la operación para que se den cuenta lo que se hizo. Ya está. Muy bien. Tenemos la circunferencia de radio 15, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trazar el radio hacia el punto de tangencia B para formar 90 grados. Trazo esa línea roja, que es una bisectriz,
¿Por qué? Porque desde cualquier punto externo hacia el centro forma una bisectriz. Por lo tanto, 74 grados se divide en dos partes iguales, que sería 37 y 37. Ya está. Después de eso, ¿sí? Después de eso tendría el triángulo 37, 90, ya. Por lo tanto, tendríamos esto, 15, que vendría a ser justamente el radio, X, que vendría a ser BP, correcto, el ángulo de 37, ya está. Por lo tanto, como el triángulo es triángulo 37, 53, el 15 vendría a ser 3K, porque es opuesto a 37. Por lo tanto, K vale 5. Ahora, X, ¿cuánto vale? X vale 4K. Como K vale 5, ponemos 4 por 5 me da 20. ¿No? Finalmente, X me da 20. Que es lo que hemos visto, que el triángulo BOP es un triángulo notable 37-53. Y usando los triángulos notables nos dimos cuenta que X vale 20. Listo, muy bien, tenemos esa estructura. Me están pidiendo hallar X, ¿no? Y miren, vamos a usar la propiedad de las tangentes. ¿Qué se cumple? Que las tangentes, ¿sí?, que bordean al círculo van a tener igual medida. Por la propiedad de las tangentes, BC vale 6. Claro, como AB vale 6, la otra tangente vale 6. Y como EF vale 8, la otra tangente también vale 8. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos? Justamente tendríamos esta información, que BC vale 6, que D vale 8 y CD vale X. Pero por lo tanto, todo eso, esa suma, ¿cuánto es? 24, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una simple operación. Sumamos 6 más X más 8 y eso es igual a 24. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? No vale 8, X vale 10. ¿Sí? Había otra lapsus ahí. Disculpen porque a veces por tipeo no se guardan los cambios y pasa esto, ¿no? 6 más X más 8, ¿sí? 6 más X más 8, a ver, 6 más X más 8, 6 más 8 es 14. Pasa a restar, 24 menos 14 me da 10, ¿sí? Por lo tanto, X vale 10 en ese ejercicio. Muy bien, en ese problema de acá, vamos a usar el teorema de Poncelet, ¿no? Me dicen, haya el perímetro del cuadrilátero. Y yo le he puesto a esos vértices A y B. Entonces, a esos lados, perdón, al lado AB y al lado CD le he puesto A y B. Por lo tanto, por el teorema de Poncelet se cumple que la suma de los lados opuestos van a ser iguales. O sea, A más B es igual a decir 6 más 10. Por lo tanto, ¿no? Tendríamos que A más B es 16. Pero me están pidiendo a mí el perímetro. El perímetro es A más B más 6 más 10. Pero A más B es 16. Más 6 más 10 me da 32. Sencillo, ¿no? Como es una circunferencia, como es un cuadrilátero circunscrito, la circunferencia se cumple Poncelet, que la suma de los lados opuestos son iguales. Listo. Vamos a ver este ejercicio. Vean el ángulo de 58 grados y vean ese arco. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Ese arco BC es igual al ángulo de 58 por ser ángulo central. Entonces BC vale 58. Eso es lo que podemos darnos cuenta, ¿sí? Claro, como la medida de BOC es 58 por ser ángulo central, BC vale 58. Ajá. Por lo tanto, el ángulo BAC es 29. ¿Por qué razón es 29? Porque el ángulo BAC es un ángulo inscrito y al ser ángulo inscrito es la mitad del arco. Y si todo ese arco rojo es 58, BAC es la mitad. La mitad de 58 es 29. ¿Sí? Ahí está. Y justamente te lo dice por ser ángulo inscrito. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Ajá. Tenemos que ese arco que se está formando vendría a ser el doble del ángulo X por ser ángulo semi-inscrito. Por lo tanto, si es X, el arco BT es igual a 2X. ¿No? Ahí está. El arco BT vale 2X por el ángulo, es un ángulo semi-inscrito, no es X inscrito, ¿sí? No es X inscrito.
Ya está. Entonces, ¿qué se cumple? Que el ángulo BAT es 46 grados, no, debería ser 54, ¿no? Debería ser 54 grados. 54 grados. Ajá, claro, ahí hubo un lapsus. El ángulo BAT es 54 grados. Se cumple que el arco BT es 2 por 54, claro. Como el ángulo es inscrito, el arco es el doble. Sería 2 veces 54. Muy bien. Y tendríamos que 2x es igual a ¿cuánto? A 2 por 54. ¿Por qué? Porque ese arco rojo es 2x, pero también es 2 por 54 por el ángulo inscrito. Entonces tendríamos una igualdad. 2x igual a 2 por 54. Se van los dos y x me resulta 54 grados. ¿Sí? Hay unos pequeños errores de tipeo, pero bueno, ya lo vamos a ir corrigiendo con el transcurso del tiempo. Vamos a la siguiente. Justamente acá tenemos esta figura. Y mira, ese ángulo X es un ángulo interior. Y como es un ángulo interior, vendría a ser la semisuma de los arcos AD y BC. Entonces, tenemos que usar acá la propiedad del payaso, ¿no? Aplicamos la propiedad del payaso. La propiedad del payaso. ¿En dónde? Para el arco AD y para el arco BC. Ese arco AD vendría a ser la suma de ¿cuánto? De 100 más ese arco. Y la suma tiene que darme 180. O sea, el ángulo 100 y el arco tienen que sumar 180. Pero como ese ángulo vale 100, el arco vale 80. El arco AB. Mientras que el arco BC es lo mismo, ¿no? Tengo 40 más el arco tienen que sumar 180. Pero como un ángulo vale 40, el otro tiene que ser 140. ¿Por qué? Porque tiene que sumar 180. Quiere decir que BC tiene que ser 140. Para que cumpla la propiedad. Entonces, ahora sí podemos hallar tranquilamente. Como x es ángulo interior, se cumple que x es igual a ¿cuánto? Al arco AD más el arco BC sobre 2. ¿Cuánto vale el arco AD? Vale 80. ¿Cuánto vale el arco BD? Vale 140 sobre 2. 80 más 140 me da 220. Sobre 2 me da 110. ¿Sí? ¿Sí? Y repito. AD vale 80, el arco BC vale 140 sobre 2, sumado 80 más 140 es 220, entre 2 me da 110. Listo. Y ahora aplicamos otra vez la propiedad del payaso en este siguiente ejercicio, ¿no? En el número 9, ese arco, ¿cuánto mide? Ese arco mide 126 grados. ¿Por qué razón? Por la propiedad del payaso, ¿no? Por la propiedad del payaso del arco AY vale 126 grados. ¿Sí? Porque ustedes saben que el ángulo con el arco tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, el arco AY mide 126 grados. Luego, X vendría a ser el ángulo inscrito. Y X es la mitad del 126. Por lo tanto, como el ángulo ANY es inscrito, se cumple que el ángulo ANY es la mitad del arco. 126 entre 2 me da 63. Listo. Y pasamos al último. Muy bien. Vamos a ver este último problema. Muy bien. El ángulo, como se dan cuenta ustedes, es de 45 grados. Miren, el ángulo de 45 grados. Ahí tenemos justamente los lados iguales AB, AE y D, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Como 45 grados es un ángulo inscrito, el arco que señaló con rojito vendría a ser el doble. ¿Cuánto sería? 90. Muy bien. El arco BD vale 90. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a sumar todo eso. ¿Por qué? Porque como las cuerdas son iguales, los arcos también son iguales. Son iguales a y A. Claro, por ser iguales yo le coloco letra A, ¿no? Ya he puesto que los arcos AB, AE, DE son iguales a A. Y por lo tanto, ya tendría toda la circunferencia, ¿no?
Tendría que la circunferencia es la suma de A más A más A más el arco, que es 90 grados. Y justamente eso vamos a colocar. A más A más A más 90 grados es 360 grados. Tendría que 3A es igual a 270. 3 pasa a dividir y A nos da 90 grados. Ya nos da 90 grados. Finalmente, el ángulo externo sería la resta de A menos... Y miren, están con suerte, porque en ese caso ese angulito no existiría. Claro, A menos 60, no es 60, es 90. Sería A menos 90 sobre 2. Ojo, ahí no es 60, ahí es 90. Entonces vamos a corregir. A menos 90 sobre 2. 90 menos 90 sobre 2. 90 menos 90 es 0. 0 entre 2 me da 0. Ojo, la respuesta aquí es 0 grados. ¿Sí? La respuesta ahí es 0 grados. ¿Sí? Y puede pasar eso. Quiere decir que esa figura no existe. Solamente hemos usado las propiedades y nos hemos dado cuenta que el valor de x es 0 grados. Quiere decir que esa figura en sí no va a existir, no va a formar ángulo. Eso es lo que te quiere decir en ese problema. ¿Sí? Entonces, en la última parte, eso no es 60 grados, es 90 grados. Porque el arco que hemos calculado es 90 grados. Y como va a valer 90, 90 menos 90 es 0, 0 entre 2 te da 0 grados. ¿Sí? Hay que corregir en eso, ya lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, muchachos, practiquen eso. Obviamente que las correcciones que estamos dando se van a poner en el examen para que no haya ningún problema, ¿sí? Nos vemos hasta el día de mañana, muchachos, cuídense, chao.